Desde que los Beatles se separaron en 1970, el mundo esperó que cada uno demostrara quién era realmente el genio del grupo. Y aunque todos tuvieron discos brillantes, también dejaron errores, discos flojos, mal producidos o simplemente olvidables. Hoy revisaremos el peor álbum solista de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, sus posiciones en rankings, qué dijeron los críticos, qué pasó en sus vidas cuando los grabaron y por qué estos trabajos son considerados sus puntos más bajos. No es odio, es historia musical. Vamos. John Lennon, Sometime in New York City, 1972. En 1972, John Lennon no quería ser una estrella de rock, quería ser un activista político. Tras el éxito emocional y crudo de Plastic Ono Band y la fama mundial de Imagine, Lennon se sumergió por completo en las luchas sociales de su tiempo. Vietnam, el racismo, el feminismo, la represión policial, Irlanda del Norte. Su nuevo álbum sería un manifiesto político, no canciones para la radio, sino titulares cantados. Así nació Sometime in New York City, grabado junto a Yoko Ono y la Plastic Ono Band. Desde el primer tema, Lennon abandona la metáfora y adopta el panfleto. Las letras no sugieren, denuncian, no narran, acusan, no conmueven, proclaman. Canciones como John Sinclair o Attica State funcionan más como discursos que como composiciones musicales. La crítica fue inmediata y brutal. Rolling Stone escribió que Lennon había confundido el arte con la propaganda. Otros medios señalaron que había sacrificado la melodía por la ideología. El público tampoco respondió. En Estados Unidos, el álbum apenas alcanzó el puesto 48 del Billboard 200. En el Reino Unido llegó al número 12, muy lejos de sus trabajos anteriores. Además, el disco incluía varias canciones interpretadas por Yoko Ono, cuya voz experimental resultaba difícil para el oyente promedio. Años más tarde, el propio Lennon reconocería su error. Dijo que había sido demasiado literal, demasiado rígido, demasiado político. Sometime in New York City no es un disco sin convicción, es un disco sin música memorable. Fue el momento en que Lennon olvidó que incluso la protesta necesita belleza. Paul McCartney, Press to Play. A mediados de los años 80, Paul McCartney ya no era el joven revolucionario de los 60, tampoco el compositor romántico de los 70. El mundo musical había cambiado. Ahora dominaban los sintetizadores, las cajas de ritmo y la estética digital. Paul decidió adaptarse. En 1986 lanzó Press to Play, un álbum que intentaba sonar moderno, tecnológico y contemporáneo. Trabajó con Hugh Padgham, productor de Phil Collins y Genesis. El sonido se volvió frío, pulido, saturado de efectos, pero algo se perdió en el proceso, la personalidad de McCartney. Las canciones parecían diseñadas para la radio, pero ninguna se volvió un clásico. Temas como Press o Pretty Little Heart pasaron sin dejar huella. El disco alcanzó el puesto 30 en el Billboard estadounidense y el 8 en el Reino Unido, cifras bajas para un ex-Beatle. Los críticos hablaron de un álbum sin dirección, un trabajo técnicamente correcto pero emocionalmente vacío. Paul había intentado seguir la moda y terminó perdiendo su voz propia. Con el tiempo, Press to Play se convirtió en un disco fantasma dentro de su discografía. Rara vez es mencionado, casi nunca es interpretado en vivo. Es el momento en que McCartney dejó de sonar como McCartney. Para 1982, George Harrison estaba cansado de la industria musical. Había tenido enormes éxitos con All Things Must Pass. Había explorado la espiritualidad. Había fundado su propia productora de cine. La música ya no era su prioridad. Warner Bros. Exigía un nuevo álbum. George no tenía ganas de hacerlo. Así nació Con Tropo, un disco grabado sin pasión, con producción fría, con letras superficiales,
El propio Harrison dijo después que fue hecho por obligación contractual. El público lo ignoró casi por completo. En Estados Unidos apenas alcanzó el puesto 108 del Billboard. En Reino Unido llegó al 34. No hubo gira, no hubo sencillos exitosos, no hubo promoción. Contropo carece de la espiritualidad, la guitarra y la profundidad que habían definido a Harrison. Es un álbum cansado, de un artista cansado. Tras este fracaso, George desapareció de la música durante casi 5 años. Fue su retirada silenciosa. Ringo Starr Old Wave. Ringo Starr triunfar como solista en los 70, pero también fue el que más fuerte cayó. En los años 80, su vida estaba marcada por el alcoholismo, la inestabilidad y la falta de dirección artística. En 1983 grabó Old Wave, producido por Joe Walsh. Pero ninguna disquera importante quiso lanzarlo. El álbum solo apareció en Alemania, Japón y Canadá. No se editó oficialmente en Estados Unidos ni en Reino Unido. No entró en las listas, no tuvo sencillos, no tuvo promoción. Las canciones eran débiles. La voz de Ringo sonaba cansada. El proyecto parecía un conjunto de descartes. Fue su punto más bajo. Durante años, Old Wave fue un disco casi mítico. Es el único álbum Beatle casi invisible. Un Beatle olvidado por la industria. En esta comparación final, John Lennon Sometime in New York City del año 72, número 48 en Estados Unidos, Paul McCartney Press to Play del 86, número 30 en Estados Unidos, George Harrison Contropo del 82, número 108 en Estados Unidos, y Ringo Starr con Old Wave de 1983 sin posiciones en los charts. Cada uno de estos discos refleja algo más profundo que un simple fracaso comercial. Lennon confundió la música con propaganda, McCartney sacrificó su identidad por la moda, Harrison grabó sin ganas, Ringo grabó sin rumbo. Son discos nacidos del cansancio, la presión y la pérdida de inspiración, pero también marcaron el final de una etapa y el inicio de un regreso. Después de estos errores, Lennon volvió con Double Fantasy, Paul con Flowers in the Dirt, George con Cloud9, Ringo con su All Star Band. El fracaso fue el prólogo del renacimiento. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál crees que es el peor álbum solista de un Beatle? ¿Coincides con esta lista o cambiarías alguno? Déjalo en los comentarios, porque incluso los Beatles también se equivocaron.